organización, y pues el tema del cual yo voy a hablar, decidí titularlo Asimetrías monetarias en el TMEC. Por favor, la presentación, podemos ver la siguiente. Creo que no se está viendo, ¿verdad? Bueno, correcto. Bien, entonces decía, esas asimetrías monetarias en el TMEC. Ahí está mi correo electrónico por si alguien desea contactarme. Y podríamos pasar a la siguiente lámina, por favor. No lo tengo. Sí. Esta lámina es sí, creo la que síntesis, sí. la sinopsis de Cuéntalo. lo que pretendo conversar con ustedes. Sí, ya lo vi. Déjenme decirles que esto está pensado como una plática, como una platiquita más bien, para intercambiar con ustedes ideas que son una añeja que he llevado a cabo a lo largo de mi trabajo académico en la UNAM, y particularmente en la ocasión de hoy, una parte de la presentación que haré se basa en un artículo que invité a un exalumno mío, que ustedes lo escucharon ayer, un brillante economista, el doctor Juan Alberto Vázquez, actualmente director de la Facultad de Economía de Puebla, de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla. Y este artículo lo publicamos en una revista internacional. Está mi correo electrónico ahí por si a alguien le interesa conocer el artículo, con mucho gusto se lo compartimos. Y parte de lo que voy a decir no está basado ahí, sino es continuación de lo que investigamos en aquella ocasión, pero creo yo que vale la pena comentar. El tema en sí mismo es bastante complicado, para los economistas inclusive es bastante complicado, y voy a hacer un esfuerzo, no sé si tenga éxito, de comunicarlo de una manera sencilla, didáctica, para que personas normales, o sea, no economistas, puedan comprender de lo que se trata, ¿no? Bien, entonces, primero voy a explicar el objetivo y la motivación de este trabajo, para lo cual hablaré de la hegemonía monetaria internacional y de un concepto que de tanto en tanto recurrentemente reaparece, el llamado problema del peso, ¿verdad? Y al cual yo voy a añadir otro que yo llamo el problema del dólar. Luego, en el segundo punto, presentaré el concepto del problema del peso, que es un concepto que lo acuñó el economista norteamericano, premio Nobel Milton Friedman, hace muchos años, y voy a presentar la tesis de Friedman, y después voy a presentar mi punto de vista, que es contrario al de Friedman. Y cerraremos con una conclusión, ¿no?, con las implicaciones para la política monetaria de México y de la economía internacional en realidad, el problema de trampa de liquidez que está asociado a esto, que es mi versión del problema del peso, y finalmente cerraremos con la discusión de qué es el problema del dólar, que yo creo que ese es el problema fundamental que hay en el TMEC y es el problema fundamental que hay en la economía mundial. Bien, siguiente, por favor. Bueno, pues quiero decirles que lo que voy a presentar es muy sintético, porque pues el tema es muy amplio, muy complicado, pero aquí voy a presentar una versión muy reducida y sencilla del asunto, ¿no? Bueno, en el sistema monetario internacional existe una asimetría. El sistema monetario internacional actual está compuesto por una jerarquía de monedas hegemónicas hasta en la parte más elevada. El dólar es la moneda hegemónica, hay otras monedas también importantes, pero menos importantes que el dólar. Después tenemos en el nivel intermedio otras monedas que son fuertes, ahí no se consigue apreciar bien, no entiendo por qué, parece ser que se movió ahí al cargar la presentación, pero les digo, como monedas principales fuertes están el euro, el yen japonés, la libra esterlina, entre otras monedas fuertes. Y después hasta abajo en esta pirámide invertida tenemos monedas periféricas, hay
la mayoría de las monedas están ahí, y ahí se encuentra el peso mexicano. Bueno, la primera asimetría que hay que destacar es que la moneda hegemónica y las monedas más fuertes en el mundo, ¿verdad?, tienen mayor libertad para hacer política monetaria a los bancos centrales. O sea, la fortaleza, la hegemonía monetaria otorga a estos bancos centrales mayor libertad para hacer política monetaria. Y a la inversa, las economías, las monedas que se encuentran en la parte inferior, periféricas, pues tienen menos grados de libertad para que los bancos centrales hagan política monetaria. Siguiente, vamos a ir un poco más rápido. Bueno, aquí hay algunos datos que muestran con claridad estadísticamente la hegemonía monetaria, ¿verdad? El dólar hoy día representa casi la mitad de la participación en el mercado global de divisas respecto del volumen diario promedio en las transacciones comerciales financieras, y hay otras monedas que tienen participación importante como el euro, el yen, la libra, pero el dólar con mucho. Y como ustedes pueden ver, después de la pandemia, bueno, aquí no tengo datos después de la pandemia, pero en realidad datos posteriores a la pandemia muestran que el dólar no se debilitó, sino al contrario se fortaleció. Actualmente está casi en el 50% de la participación, y el peso mexicano pues no se mueve, casi siempre está alrededor de un poquito menos de 1% de su participación. Entonces esto es claramente una documentación estadística de la asimetría. Siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, en la siguiente lámina quiero comentar muy sucintamente la hipótesis de Milton Friedman. Vean ustedes, el peso mexicano estaba en paridad cambiaria con el dólar en los años 50 en alrededor de un poco más de 4 pesos por un dólar, y se mantuvo en esa paridad durante bastante tiempo, un periodo muy largo de, digamos, de estabilidad de la paridad cambiaria, hasta que ocurrió una devaluación muy fuerte en 1976, que pasó a 12 pesos con 50 centavos. Eso fue un hito significativo, no había habido registro de devaluaciones importantes del peso mexicano por un periodo muy largo, razón por la cual entonces se consideró que pues, era una moneda muy estable. Pero ya desde aproximadamente 1974, Milton Friedman había estado llamando la atención del riesgo de una devaluación importante del peso mexicano, a la que él llamó en un artículo más bien de índole periodístico, ¿verdad?, que tenía su columna en la revista Times, y él llamó a este fenómeno el peso problem, el problema del peso. ¿A qué aludía Friedman cuando se refería al problema del peso? El problema del peso consiste en que el mercado, el público tiene las expectativas de que el peso se devaluaría, a eso le llamó peso problem. Es decir, el peso mexicano no tenía a la sazón bases sólidas, esa paridad cambiaria que se habían mantenido por muchas décadas, era una paridad endeble, frágil. Y el peso problem, la causa de este peso problem, según Friedman, consistía en lo siguiente: uno, que prevalecía un régimen de tipo de cambio fijo para el peso mexicano; dos, el país tenía un déficit fiscal significativo; tres, estas dos cosas causan inflación; y cuatro, proteccionismo comercial. México todavía se encontraba, ¿verdad?, bajo el auspicio del modelo de sustitución de importaciones, que se consideraba que era un modelo de proteccionismo comercial. Entonces estas cuatro cosas daban lugar al peso problem. De tal suerte que en la concepción de Friedman, si el país removía todas estas características, dejaría de existir un peso problem. Muy bien, ok. Entonces, se debe pues a todo esto el peso problem. Bien, en nuestra investigación hemos encontrado que efectivamente puede ser que estas características den lugar a una inestabilidad monetaria, pero que el fenómeno al que alude Friedman como peso problem puede perfectamente ocurrir si no están presentes estas características, sino inclusive si están presentes las características económicas del gusto de Milton Friedman. Siguiente, por favor. Entonces, también puede haber un peso problem
si no hay un régimen de tipo de cambio fijo sino flexible, si no existe un déficit fiscal importante, si la inflación es baja y estable y si no hay proteccionismo sino libre comercio, ¿no? ¿Qué sucede? Aquí, en este fenómeno de peso problem, con las nuevas características, vamos a llamarlas friedmanianas, sigue habiendo un problema de peso problem, o sea, inestabilidad de la moneda, expectativas de devaluación, pero lo que pasa es que hay nuevos mecanismos de transmisión, hay nuevos elementos que debemos considerar. Uno de ellos es la acelerada acumulación de reservas internacionales. Todos leemos en los periódicos que de tanto en tanto el Banco de México anuncia, el gobierno anuncia, que tenemos reservas internacionales récords que nunca habíamos registrado, ¿verdad? Que nos admiran porque, bueno, es motivo de tranquilidad porque tenemos muchas reservas internacionales para defender la paridad cambiaria. Pero aquí surge el primer interrogante, ¿verdad? Que por teoría económica no deberíamos tener acumulación de reservas internacionales si hay un régimen de tipo de cambio flexible. La teoría económica dice que si el régimen de tipo de cambio es fijo, entonces es sensato acumular reservas internacionales. Pero si es un régimen de tipo de cambio flexible, ¿por qué acumulamos reservas internacionales? Ahora bien, hay dos formas al menos de acumular reservas internacionales para un país. Una que es la forma, digamos, sólida, estable, robusta, que es teniendo superávit en la balanza con cuenta corriente, ¿verdad? Si tenemos superávit, entonces acumulamos de manera estable reservas internacionales por nuestras exportaciones que exceden a las importaciones. Y la segunda forma de acumular reservas es a través de los flujos de capital. Muy bien, veamos qué sucede en el caso de México. Siguiente, por favor. Esta gráfica muestra el saldo de la cuenta corriente. Lo que podemos observar es que durante el tiempo que ha habido un régimen de tipo de cambio flexible en México, ¿verdad? Esto fue después de la crisis de deuda externa, más o menos por ahí después de la crisis financiera en 94-95, México abandonó el régimen de tipo de cambio fijo y pasamos a un régimen de tipo de cambio flexible. Bueno, durante todo este periodo, como puede verse en el gráfico, hemos acumulado déficit en la cuenta corriente, a menos que ocurra una crisis muy importante, como ahí se puede ver, cuando tenemos saldo positivo en la cuenta corriente, es cuando hemos tenido crisis importantes. Entonces hay un ajuste recesivo de la economía, se contraen las importaciones y entonces tenemos un superávit en cuenta corriente y podemos acumular transitoriamente, pero de una manera muy débil, reservas internacionales. Pero históricamente hemos tenido déficit en cuenta corriente, por tanto la balanza de pagos no ha sido la manera en que México ha acumulado esas enormes reservas internacionales que acabamos de ver. ¿Cómo se ha hecho entonces? ¿Verdad? Bien, siguiente por favor. Estas son las reservas internacionales que hemos acumulado. ¿Cómo es que las hemos acumulado? Ustedes pueden ver, es crecimiento exponencial de la acumulación de reservas durante todo el periodo que ha habido régimen de tipo de cambio flexible. Es más, aquí hay una gran paradoja. Cuando teníamos un régimen de tipo de cambio fijo, que de acuerdo con la teoría económica debíamos estar acumulando muchas reservas internacionales para defender esa paridad, no acumulábamos tantas reservas. Cuando tenemos régimen de tipo de cambio flexible, que por teoría no deberíamos acumular, acumulamos muchas reservas internacionales. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para blindar la paridad cambiaria y cómo hacemos para sostener, ¿verdad?, la economía con un tipo de cambio así? Bueno, esto es un reflejo de peso problem en una versión que no es la de Friedman. Siguiente lámina. La acumulación de reservas internacionales requiere una tasa de rentabilidad atractiva. Entonces, el Banco de México debe fijar una tasa de interés más alta para poder atraer los capitales. La acumulación de reservas internacionales previene los ataques especulativos, ¿verdad? Y eso permite, en consecuencia, al tener mayores reservas internacionales, eso permite en cierto modo reducir la brecha de tasa de interés entre la tasa de interés de México y la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Por otro lado, el tipo de cambio nominal, ¿verdad? Si aumenta, el Banco de México debe incrementar la brecha de tasa de interés, será aumentar la tasa de interés para defender el tipo de cambio, y si el tipo de cambio nominal, ¿verdad?, no aumenta, entonces la tasa de interés disminuye. Siguiente lámina. La que podemos ver aquí es una alta correlación entre la brecha de tasa de interés y las expectativas de devaluación del peso mexicano. O sea, hay una alta correlación. En consecuencia,
Estamos acumulando reservas para defender la paridad cambiaria flexible, o sea, no es el mercado el que se encarga de ajustar el tipo de cambio. Y para poder hacer eso necesitamos elevar la tasa de interés, en consecuencia necesitamos inducir una brecha entre la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y la tasa de interés nuestra. Siguiente, por favor. La siguiente lámina muestra claramente que a lo largo del tiempo, ¿verdad?, desde que tenemos régimen de tipo de cambio flexible en 1996 al presente, la tasa de interés de México, que es la línea más oscura, se ha mantenido por encima de la tasa de interés de los Estados Unidos, que es la línea más débil, inclusive en los momentos de crisis, que son los señalados ahí en color rojo, son los momentos en que la tasa de interés, y esto es muy interesante, cuando Estados Unidos pasa por una crisis económica, Estados Unidos puede llevar su tasa de interés incluso al límite cero, al nivel cero, como se puede observar ahí. Sin embargo, el Banco de México no puede bajar la tasa de interés al nivel cero. En consecuencia, se mantiene persistentemente una brecha entre las dos tasas de interés. Siguiente, por favor. Debo acelerar para cumplir con el tiempo. Bueno, vamos un poco ya a las conclusiones, ¿verdad? Lamento mucho que no pueda, digamos, hacer una exposición más detallada, porque esto en las tripas tiene bastantes otras cosas de estimaciones, incluso econométricas, que no voy a presentar aquí para no aburrirlos. Pero para ir cerrando esta presentación diría lo siguiente. Uno, México confronta un piso de la tasa de interés nominal, ¿no?, que es alrededor del 3.5%, lo cual quiere decir que en general no podemos bajar la tasa de interés más allá de 3.5%, ese es un piso, mientras que Estados Unidos tiene más grados de libertad para bajar la tasa de interés incluso a 0% si lo requiere, porque pasa cíclicamente por una situación recesiva la economía de Estados Unidos. Entonces tenemos ahí algo que Keynes llamaba una trampa de liquidez, es decir, la trampa de liquidez en Keynes consiste en que existe una expectativa de tasa de interés, no un nivel de la tasa de interés dado, sino una expectativa de la tasa de interés tal que no se espera que la tasa de interés disminuya más. Entonces, en México eso ocurre cuando la tasa de interés es 3.5%, gracias. Y en Estados Unidos se puede llevar al 0% de la tasa de interés. Segunda, la política monetaria de México es procíclica. Las tasas de interés y de inflación incrementan en periodos recesivos y viceversa, mientras que la Reserva Federal tiene una política monetaria contracíclica. Entonces, otra simetría. Nosotros tenemos una política monetaria procíclica, que es decir, que magnifica el ciclo económico, mientras que Estados Unidos tiene una política monetaria contracíclica que atenúa el ciclo. 3. Existe una relación asimétrica entre el peso y el dólar, y la causa del peso problem en realidad es la hegemonía monetaria. La hegemonía monetaria que prevalece en el sistema monetario internacional. Siguiente lámina, por favor. Existe un peso problem también, que da lugar a una forma mucho más compleja de esta simetría, ¿no? Veamos la siguiente lámina, por favor. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y ese es el desafío actual. Esta gráfica muestra la tasa de interés de los fondos federales de los Estados Unidos, que es la tasa de interés de política monetaria de los Estados Unidos, y lo que ustedes pueden observar es lo siguiente, que cuando hay una crisis en Estados Unidos se lleva la tasa de interés al nivel cero para estimular a la economía, pero después hay que regresar la tasa de interés al nivel, digamos, entre comillas, normal, ¿no? El nivel normal no es 0%, entonces hay que subir la tasa de interés. Bueno, cuando Estados Unidos experimentó una crisis en 2001, la llamada crisis 2000.com, descendió la tasa de interés, no, todavía no, por favor, la anterior, descendió la tasa de interés al nivel cero, después hubo que regresarla al nivel normal. Entonces, el único desafío que tenía entonces el Banco Central de Estados Unidos era regresar la tasa de interés nada más al nivel normal. Luego, vean ustedes lo que está en círculos rojos. Ya esto corresponde a la crisis financiera 2007-2008 y luego el último círculo corresponde a la crisis por la pandemia COVID, ¿no? Bueno, este es el comportamiento de la tasa de interés. Ya para la época en que tenemos los círculos rojos, ya el desafío es doble, no es solamente regresar la tasa de interés al nivel normal, sino otra variable más. Siguiente, por favor. Y esta otra variable es la hoja de balance de la Reserva Federal, que se convirtió a partir de la crisis financiera de 2007-2008 en un instrumento de política monetaria para contrarrestar el ciclo recesivo. Ya, como ustedes pueden ver en el color rojo, ¿verdad?, ahora lo que hay que hacer es regresar no solo la tasa de interés al nivel normal, sino la hoja de balance al nivel normal, que es más o menos como ocurre en el circulito de color verde a la izquierda. Hay un doble desafío.
Hacer esto es sumamente complejo. Como se me ha acabado el tiempo, dejaré para la discusión la elaboración de por qué esto es un desafío. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Perrotini. Bueno, nuestro siguiente ponente es el doctor Gustavo Vargas Sánchez. Él es doctor en Economía, profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM. Sus líneas de investigación son el análisis de las estrategias de competencia e innovación de las grandes corporaciones en la economía mexicana y nos presentará el tema de política monetaria y fiscal para el desarrollo, una salida a la emergencia económica. Adelante, doctor. Muchas gracias. En primer lugar, pues agradecer al doctor Samuel y a todos los organizadores. Por supuesto, un agradecimiento a todos ustedes por tomar parte de su tiempo aquí. Yo voy a hacer una presentación que va a enfatizar la política fiscal, pero desde una perspectiva de la microeconomía y del comportamiento de las empresas. Voy a bajar un poco el libro para que pueda tomar la siguiente. Entonces, mi presentación va a partir, ¿sí?, de lo micro, ¿sí?, del comportamiento de las empresas a la parte macro, para abordar la perspectiva de la política fiscal. Es necesario, estamos viviendo en un momento que es necesario mejorar la eficiencia recaudatoria para contribuir efectivamente para el financiamiento del Estado y sus políticas de desarrollo y de bienestar social. En el marco de las posibilidades de utilizar la política monetaria y la política fiscal como herramientas para el desarrollo en un contexto de emergencia económica, es importante subrayar que estamos viviendo un momento de emergencia, pues no solo estamos en una crisis, estamos a punto de caer en una verdadera recesión. Y eso es lo que nosotros consideramos como una situación de emergencia económica, provocada efectivamente, entre otras razones, por la política arancelaria de Estados Unidos. Adelante. Es necesario considerar que... Adelante. Siguiente. Es importante considerar que venimos nosotros de experiencias económicas, ¿sí?, de modelos económicos y de políticas económicas diferentes. La primera experiencia que nosotros tuvimos fue de los 50 a los 80 y miren, los resultados fueron bastante exitosos, ¿no? Tasas de crecimiento del 6.5%, algunos años del 7, del 8, etcétera. Sí, y el Producto Interno Bruto per cápita creció al 3.5%. Vino el modelo neoliberal, ahí estamos señalando del 86 al 94, de hecho empezó en el 92 después de la gran devaluación de agosto de 1982 y sin embargo los resultados que se nos habían prometido no ocurrieron. El Producto Interno Bruto creció solamente 2.1% y el per cápita 0.4%. Es necesario pensar y repensar, ¿sí?, una nueva política económica, una nueva política monetaria y una nueva política fiscal. Adelante. Esto se puede ver claramente en la siguiente gráfica. Ustedes pueden notar cómo el modelo de crecimiento de sustitución de importaciones tenía una pendiente superior a la que está en la segunda parte a partir de los 80, que se hace casi completamente horizontal. Eso es la ineficiencia del modelo de acumulación a partir del modelo neoliberal. Es necesario, necesitamos cambiar tanto nuestra teoría, nuestra práctica y nuestra política económica. Adelante. Y se refleja evidentemente en las tasas de crecimiento, ¿sí? Entonces tenemos en el círculo verde todas las tasas de crecimiento del milagro mexicano, ¿sí?, y en el círculo rojo las tasas de crecimiento de lo que podríamos calificar el desastre neoliberal en el crecimiento y por supuesto también en la inflación.
Otros países han transitado por esta experiencia siguiente, ¿sí? Y han tenido la misma experiencia, procesos de inflación y procesos de no crecimiento económico. Así entonces parece ser el momento de trascender esta política, ¿sí? Adelante. En resumen, los datos nos dejan ver que el modelo de crecimiento guiado por las exportaciones está agotado, como en su momento fue señalado en el caso del modelo de sustitución de importaciones. Es necesario buscar un nuevo modelo, ¿sí? Más vale experimentar que continuar con lo viejo, que ha resultado negativo en términos de crecimiento y de bienestar económico. Sin embargo, ambas experiencias pueden ayudar a contribuir y a construir una nueva política en el marco de esta emergencia económica, pues la incertidumbre que actualmente existe hace complicada la planeación a largo plazo. Véase no solo los aranceles, sino el conflicto de Medio Oriente. Entonces, pues debe de recuperarse la soberanía en términos de la política económica y construir el camino mexicano hacia adelante. Una propuesta, ¿sí?, es lo del Plan México, ¿sí? Y voy a tratar de subrayar el papel de la política fiscal. Entre otras metas, ustedes saben, busca fortalecer la industria nacional para el mercado local, regional, ampliar la sustitución de importaciones con cadenas de valor, generar empleos, fortalecer el desarrollo científico y tecnológico y la innovación, posicionar a México entre las 10 principales grandes economías a nivel mundial a fin de alcanzar el bienestar para todos los mexicanos. Adelante, ¿sí? Así entonces el Plan México busca, ¿sí?, crear un principio de un nuevo modelo de acumulación en la economía mexicana. Y la idea es generar empleos, fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación. Adelante. ¿Sí? ¿Qué debe hacer la política monetaria y fiscal? Bueno, el doctor Perrotini ya nos ilustró en el campo del terreno monetario, ¿sí? Yo voy a auscultar qué se puede hacer, ¿sí?, desde la perspectiva fiscal, es decir, desde la recaudación y de la asignación del gasto, ¿sí? Como ven, lo voy a hacer desde una perspectiva microeconómica, ¿sí? Y para ponerlo de una manera simple y sencilla, ¿sí?, el problema del Plan México y de cualquier otro modelo, ¿sí?, trata de billete, ¿no?, de dinero, de financiamiento. Entonces, lo estoy reduciendo, ¿sí? Por favor, no lo consideren así, pero es de dónde se va a sacar el dinero, ¿no? Esa es la pregunta, ¿sí? ¿De dónde vamos a tener el dinero? Adelante, ¿sí? Así que entonces yo voy a plantearles una perspectiva que va desde de la parte más minúscula y elemental de la economía, ¿sí?, que es la empresa, ¿sí?, y el análisis microeconómico. Efectivamente, ¿sí?, como lo señaló el doctor Perrotini en la parte de la teoría microeconómica, nosotros debemos de transitar del mainstream a visiones heterodoxas, ¿sí? Entonces, en el análisis de la empresa ha reinado una idea que se le llama, luego si quieren se los puedo explicar con más detalle, pero pues así es, ¿sí? El equilibrio general, el equilibrio parcial, y los cuales están determinados por la idea de que hay rendimientos constantes a escala, ¿sí? Eso significa, ¿sí?, en términos microeconómicos, y se los voy a traducir en términos de la empresa de una manera muy sencilla, ¿sí?, que los costos medios, ¿sí?, van bajando y luego suben, ¿sí? Entonces, eso que nos enseñaban en la escuela de la curva hacia arriba, y entonces la curva que va hacia arriba, que tiene pendiente positiva y que se tiene que intersectar con la curva de la demanda, la curva que va hacia arriba se convierte en la curva de la oferta, genera un punto de equilibrio. Todo eso está determinado ¿sí?, porque hay rendimientos constantes, ¿sí?, o hay rendimientos en particular, ¿sí?, decrecientes. Lo que les voy a mostrar es que en la realidad así no existe, y por tanto eso, ¿sí?, va a permitir
poder aplicar políticas fiscales a las empresas, en particular de las grandes empresas. Desafortunadamente no traje alguno de los libros. Yo he estado trabajando en los últimos años, sí, he escrito un libro sobre cerveza, sí, pero desde la perspectiva microeconómica, sí, sí, el análisis microeconómico, sí, también de Gruma, sí, entre otras, y de Grupo México. Y he mostrado un poquito lo que voy a mostrar a continuación. Ahora me voy a centrar en el mercado minorista. Me voy a ir más o menos rápido, ya tienen la idea, ¿sí? Pero me voy a ir más o menos rápido. ¿Sí? Voy a estudiar el caso del mercado minorista, Walmart, Chedraui, Soriana y La Comer. Y les voy a mostrar cómo ahí hay espacios para la actividad fiscal, ¿sí? Y la recaudación y el financiamiento para ese nuevo programa. Ok, bien, entonces vamos a empezar con Walmart, ¿sí? Se los voy a platicar rápidamente, y voy a ir pasando las láminas de manera un poquito ágil. Entonces, se nos decía, ¿sí?, que luego se habla mucho del mal desempeño de las empresas. Miren aquí lo que tienen ustedes, el anterior, por favor, ¿sí? Lo que tienen es un desempeño notable, la anterior, pero no importa, sí, ahí está, sí, un desempeño notable de una de las grandes empresas mexicanas, de Walmart, sí, sus ventas netas en los últimos 30 años, sí, es una tendencia creciente muy interesante. Ahora, junto con esa tendencia, lo que vamos a observar es que la productividad del trabajo, sí, medido de manera tradicional, producto sobre cantidad o trabajadores, y en este caso sobre ventas, es creciente. La productividad del trabajo es creciente. No es cierto que los mexicanos no seamos productivos, ¿sí? Sí, ahí está, la productividad del trabajo va para arriba, ¿ok? ¿Sí? Si nosotros medimos la productividad del trabajo, no en términos tradicionales, sino como lo hace Kalecki y Toporowski, es decir, utilidades brutas entre el número de trabajadores, observen, tenemos una fuerza de trabajo sumamente productiva, ¿ok? Entonces la productividad del trabajo nuevamente se va hacia arriba, ¿sí? Pero ok, ya se generó la riqueza, la productividad del trabajo es muy grande, ¿cómo se distribuye? ¿Sí? Aquí lo tenemos en la siguiente gráfica, por favor, ¿sí? Esa distribución del ingreso, siguiente gráfica, ¿sí? Siguiente, ya, sí, ok, ¿sí? Entonces lo que podemos ver aquí es cómo se distribuye, ¿sí? La parte más grande de la generación de la riqueza la tiene en la parte de las ganancias. Después la parte de los salarios ha ido descendiendo, desafortunadamente no seguía pero es la parte punteada, la segunda línea de abajo, ¿sí? Y finalmente está la parte de la recaudación fiscal, la cual se mantiene estancada y va creciendo apenas lentamente en los últimos años. Es decir, se genera mucha riqueza, ¿sí? Pero no se distribuye de manera equitativa. Siguiente, ¿sí? Aquí está la evolución de esa riqueza, ¿sí? Tenemos por una parte las ganancias brutas y las ganancias netas que van hasta arriba, ¿sí? Y en segundo lugar los sueldos y salarios, pero sin embargo la recaudación fiscal está hasta abajo. Siguiente. Un punto importante, ¿sí? El pago de impuestos, ¿sí? La tasa de impuestos sobre utilidad bruta y la tasa de impuestos sobre utilidad neta antes de impuestos. Aquí en esta brecha, ¿sí?, para los que saben contabilidad, yo no soy contador, soy economista, soy aprendiz de contabilidad, pero se pueden dar cuenta que esa brecha, ¿sí?, encierra los deducibles, ¿ok? Y ahí está el espacio en el cual se puede controlar a las empresas, de tal manera que una empresa puede estar en principio cumpliendo sus funciones fiscales pagando en el 30%, ¿sí?, a veces hacia arriba, hacia abajo, ¿sí?, como la línea verde lo está mostrando, pero ¿sí?, la parte del impuesto de utilidad antes de impuestos está rondando el 10%. Es una proporción y multiplícanlo por todo el dinero que gana. Ok, en términos legales
¿sí? Hay una tasa efectiva de impuesto, ¿sí? que declara el SAT, es una tasa de referencia, ¿sí? Walmart cumple con eso. Adelante, por favor, ¿sí? Que es la línea roja. Entonces está cumpliendo legalmente, es decir, legalmente está deduciendo impuestos, ¿sí? En la brecha que les acabo de mencionar. De tal manera que aquí, siguiente, ¿sí? Podemos tener la parte de la pérdida de recaudación fiscal, ¿sí? Entre lo que deberían de haber pagado y lo que pagaron. Entonces fluctúa en los años, pero hay una tendencia, aquí yo le llamo de un proceso, en economía es importante, ¿no? La teoría del conocimiento, un proceso de aprendizaje de cómo evadir impuestos. Siguiente. De tal manera que si nosotros podemos poner, inclusive acercándonos a ese nivel muy proxy, si nosotros tuviéramos, ¿sí? El comportamiento de la tasa de impuestos efectiva, ¿sí? Podríamos tener esos diferentes escenarios. Si nosotros continuáramos con la tasa de impuestos efectivo actual, sería 2.67, sí, que es la última vez que lo declaró el SAT, sí, y nos iríamos por la línea azul. Pero recordemos, estamos en un momento de emergencia fiscal. Luego, entonces, lo que necesitamos es que todos los agentes contribuyan. Si a todos les va bien, pues que todos contribuyan, pues para el fisco, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos una tasa de interés una tasa de impositiva de 3%, sería la línea roja, y una tasa impositiva de 4% sería la línea verde. Esto nos ubicaría, inclusive la tasa de 3% y la tasa de 4% nos ubicaría casi en el nivel de recaudación fiscal o de imposición a estas empresas de hace 20 años. O sea que subir la tasa de referencia no es una cosa fuera de lugar. Es decir, ¿sí? Siguiendo el comportamiento de la línea punteada, que es la tasa de referencia actual, ¿sí? Perdón, la tasa que actualmente está pagando Walmart, ¿sí? Y si lo llevamos todo a la tasa de 2.67, sería la línea azul, de 3 sería la línea amarilla, y de 4 sería la línea verde. Es decir, eso es una brecha de recursos que podían proveer al Estado, bueno, debieron de haber proveído al Estado, pero ahora lo pueden hacer hacia adelante. Voy a pasar ahora rápidamente, sí, un vistazo con las otras tiendas, que es exactamente lo mismo. Chedraui, sí, va a pasar lo mismo, sí. Su productividad del trabajo, los trabajadores son muy productivos, ¿sí? Ok, cualquiera que sean las productividades, van para arriba. El principal desarrollo y beneficiado son los recursos de la empresa, ¿sí? Ay, perdón, ya los dejé ahí, soy acá. El joven de la cabina puede adelantar, ¿sí? Sí, un poquito más, ahí está la productividad más adelante, ok. Va en la distribución, sigue adelante, ¿sí? Ahí está la participación en las ganancias, ¿sí? Ok, adelante. Nuevamente, vean ahí cómo participaron cada uno de los agentes en la generación de riqueza en Chedraui. Sí, tenemos sueldos, pagos. Nuevamente, Chedraui no está pagando, ¿sí? Los impuestos, cuando menos en la tasa de referencia, es decir, ahí hay una brecha que nos implica poder tener ingresos. Adelante, ¿sí? Es esto que muestran así, dicen, subió y bajó Soriana, no, al contrario, ¿sí? Ese pico hacia arriba fue que compró todas las tiendas de Estados Unidos y después fue ajustando. Realmente fue un comportamiento en términos de ventas muy notable. Adelante, adelante por favor. Ahí está nuevamente la productividad del trabajo. Adelante, adelante por favor. ¿Sí? Todo lo que es productividad va ascendiendo, pero la distribución del ingreso no es la misma. ¿Sí? Adelante.
¿sí? Vean, en la generación de riqueza, la mayor parte queda en términos de ganancia y nuevamente los impuestos están por abajo. Adelante. ¿Sí? Vean, aquí es más fuerte. Cada empresa es un caso, ¿no? Pero en general lo que ocurre es de que el impuesto al valor agregado, como estamos usando aquí, pues es cada vez menor. De tal manera que lo que ahí podemos ver nuevamente es una curva de aprendizaje de las empresas para cómo evadir impuestos, ¿sí? Y entonces el Estado, a través del SAT, debería de aplicar también una política en el mismo sentido, ¿sí? Para evitar evadir impuestos. Bueno, voy a saltarme la Comer, que es una historia semejante, ¿sí? Y me voy a ir a las conclusiones. La recaudación eficiente en el mercado de minoristas en México puede ser una fuente importante de financiamiento para las finanzas públicas. La evolución de las ventas, el ingreso, la generación de la riqueza de las grandes corporaciones minoristas se han incrementado en los últimos años, ¿sí? La productividad del trabajo, pueden decir que la productividad del trabajo en México está estancada, la productividad del trabajo en estas empresas es creciente. En términos de valor agregado, la participación de los agentes económicos, en particular lo que estábamos viendo en la parte de los impuestos, en términos porcentuales de la generación de valor, pues va descendiendo. Algo está ahí ocurriendo, ¿sí? Por una parte, unos aprenden y otros no, otros unos aprovechan y otros no, ¿sí? La contribución tributaria de las empresas se ha reducido pues considerablemente. No alcanzo a ver. Sí, la última. Siguiente. No, a la anterior. Ok. Esto entonces abre la posibilidad de aumentar la recaudación tributaria, no solo por una reforma impositiva progresiva, ¿sí? A las empresas del 30, 31, 32, 33%, que es válida en una situación de emergencia, al igual que introducir políticas monetarias diferentes, sino por una fiscalización más eficiente que haga que las empresas paguen lo que deben de pagar en términos de la ley de impuestos. Reducir la evasión de impuestos, reestructurando la normatividad que evite la recaudación en el pago tributario. La contribución impositiva que se pague debe de obedecer al menos a la tasa impositiva efectiva señalada por el SAT. Es necesario entrar a hacer una reforma para que esa brecha que les mostraba entre las ganancias brutas y netas, donde las empresas tienen todo el espectro para reducir impuestos, se tenga que ajustar, ¿de acuerdo? Ok, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vargas. Bueno, a continuación voy a presentar a la doctora Jimena Valentina Echenique Romero. Ella es doctora en Economía por la UNAM, con postdoctorado en Economía Aplicada por el Colegio de la Frontera Norte y estudios de posgrado en el ITAM. Es profesora titular A de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM y coordina el proyecto PAPIT sobre desregulación y desarrollo financiero. Ha sido distinguida con las medallas universitarias Alfonso Caso y Gabino Barreda. Su investigación se centra en teoría económica, desregulación y desarrollo financiero. El día de hoy nos presenta la ponencia titulada La deuda pública estadounidense, un elemento central en la renegociación del TEMEC. Adelante. Muchas gracias, doctora Nancy Müller. Gracias a doctor Samuel por este espacio y definitivamente a ustedes por brindarnos este tiempo y el honor de estar en esta mesa. La exposición que planteo es un tema que ha dejado de ser para Estados Unidos de coyuntura y se está convirtiendo en un problema estructural que determina su política económica exterior. La siguiente, por favor. La hipótesis, la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La filmina siguiente. Bueno, la hipótesis que planteo es que la estructura de financiamiento de la deuda pública de Estados Unidos determina parcialmente la política económica exterior en favor de una estrategia orientada al crecimiento del mercado interno durante
el mandato del presidente 47 de Estados Unidos. En este sentido, la evolución de la integración comercial de Estados Unidos con México pues impacta el éxito o fracaso de las pretensiones del mandatario estadounidense. El objetivo va a ser presentar la dinámica de la deuda pública de Estados Unidos, plantear un estado del arte accesible en términos de narrativa para un corto tiempo y que en las conclusiones veamos que las estrategias que está siguiendo Estados Unidos para reestructurar su deuda o solventar ella crea un impacto sobre la renegociación en el TEMEC. La siguiente, por favor. Esta gráfica nos dice cuánto debe el gobierno de Estados Unidos, el déficit, la deuda pública en ratios del PIB. Comienza desde 1970 hasta el 2024 y si ustedes ven, sigue francamente los periodos de política, digamos de un corte más conservador desde los 70, no logra rebasar una participación del 40%, luego ya en un proceso de franca financiarización que inicia en los 80 del siglo XX, comienza a crecer, pero definitivamente la preocupación de Estados Unidos y el problema que no ha resuelto deriva de la crisis del 2008, que es donde está esta línea roja, y lleva esta gran recesión a que en 2007 de tener un ratio deuda pública PIB de 63%, en 2008 inmediatamente 73%, en 2019 llega a 105% y el COVID-19 en 2021 ya la deuda en el 20 está en 125%. Actualmente en el 2024 cerró en 120% también. Entonces, es un incremento en medio siglo, para que lo veamos así, desde 1970, en esa trayectoria, en medio siglo se ha cuadruplicado el ratio de la deuda pública sobre el PIB. ¿Cuáles serían las causas, ¿no? de por qué ha crecido esta deuda? La siguiente, por favor. Evidentemente, cuando crece la deuda pública, inmediatamente la asociación es porque hay un déficit fiscal que se está acumulando. El déficit fiscal de Estados Unidos actualmente es aproximadamente el 6% del PIB. Ese ratio evidentemente no causa de forma inmediata un 120 de la deuda sobre el PIB. Lo que pasa es que el déficit fiscal se va acumulando a través de los años porque no amortizas el total de la deuda y eso va generando intereses. Esa trayectoria lo vemos en la gráfica del saldo de la deuda actual. Esta es la tasa de crecimiento de su lado derecho, que va en un ratio de 20%, o sea, oscila, pero lo más importante es de la derecha, donde ven esas barras, esa gráfica de barras, donde al final nos está diciendo que hay un aumento de deuda total pendiente. Cada año Estados Unidos aumenta su deuda porque no terminó de cubrir el déficit fiscal, porque no terminó de pagar la deuda del año anterior, porque está pagando intereses, y lo vemos claramente como de 1973 es donde inicia esas gráficas de barras a crecer. Esa gráfica está desde 1925, donde se empieza a sombrear es en 73, aumenta significativamente en 2008 y definitivamente después de la crisis del COVID es donde está ese outlier muy, muy importante. Y esto tiene que ver con la discusión que tiene Trump de un nuevo código fiscal que está elaborando el Comité de Medios y Árbitros de la Cámara de Representantes del 12 de mayo y definirá el techo de la deuda de Estados Unidos antes del 4 de julio. Esto ha generado que el Comité Conjunto de Tributación no garantiza que la política de Donald Trump, que incluye los impuestos a las remesas a todos los países, no nada más a México, entre otras iniciativas fiscales, lo que le han dicho es no es suficiente, e incluso con la propuesta que hace a la Cámara, se estima que en la próxima década el déficit de la deuda
incrementará 3.7 billones de dólares. En este sentido, este efecto acumulado del déficit persistente y el interés compuesto de la deuda nos lleva a observar cuánto ha gastado de más el gobierno federal, pero también cuánto ha gastado de más los individuos, o sea, los privados y las corporaciones. El anterior, por favor. En términos de, aquí se ve cómo todo esto está en déficit. O sea, Estados Unidos es déficit fiscal, déficit externo, déficit de ahorro. Entonces, es una economía que crece a través de la deuda. Lo que pasa a partir del 2008 es que el déficit fiscal está por arriba del déficit comercial. Eso lo observan en la final, en la que se ve sombreado en verde. Entonces, justamente este problema plantea para Estados Unidos cómo va a administrar sus pasivos. Y esta administración de pasivos, la siguiente por favor, lo podemos ver, la siguiente por favor, con un modelo de vínculo relacional que está de su lado derecho, donde la deuda soberana, miren, tiene emisores, que es evidentemente el Departamento del Tesoro, luego hay agencias federales, y tiene emisiones. Han escuchado hablar también en México, ¿no?, los títulos de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, en Estados Unidos T-bills, T-notes y T-bonds. Esa forma de estructurar la deuda genera un flujo de efectivo que para Estados Unidos lo tiene que acomodar de tal manera de estar amortizando la mayor cantidad de deuda cada año. Y esa deuda soberana tiene acreedores gubernamentales, tiene acreedores privados y tiene acreedores extranjeros. De tal manera que hoy en día, ¿cómo está estructurando? O sea, y realmente en el siglo XXI, todo el siglo XXI, lo estructuró su flujo efectivo de la deuda en estos tres instrumentos principales, los T-bills, los T-notes y los T-bonds. No es algo fortuito. Ese tipo de estructura garantiza un flujo de efectivo que lo hace a lo menor costo. O sea, imagínense el volumen de la deuda de Estados Unidos, que todavía estructurando su deuda con bajo costo está creciendo. Y evidentemente su principal preocupación es que los acreedores con los que está creciendo pues son los asiáticos. Se piensa que China está en primer lugar, no, China está en segundo lugar, el primer lugar es Japón. Desde el 2019 China dejó de ser el principal acreedor y ahora es Japón. Entonces, la siguiente por favor, ya que tiene esta preocupación de cómo administra sus pasivos, hay que considerar que la deuda pública de Estados Unidos, hay una que se dice está en manos de los, se define en Estados Unidos como deuda pública en manos del público, y la otra es la deuda intergubernamental. La teoría económica, bueno, nos dicen los administradores de pasivos, lo que le importa a Estados Unidos es administrar el riesgo con la deuda que está en manos del público. ¿Por qué? Porque eso va a garantizar la sostenibilidad fiscal, va a hacer esta composición para reducir su costo y va a poder identificar los actores institucionales. Entonces, ese es el 100% de la deuda, y la parte azul que ven es esta deuda que está en manos del público y no la parte naranja, que es la deuda que se debe al gobierno con sus propias instancias. La siguiente, por favor. Entonces, la pregunta que se hace en esta coyuntura ante la presión del mandatario sobre el TEMEC y la renegociación y las remesas es cómo cambia la deuda federal sostenida por el público cuando varía el déficit. Este diagrama de dispersión nos deja ver tres cosas muy importantes. Para el periodo de financiarización en el siglo XX, ese que ven un clúster, que es una densidad, habla de una relación directa entre el déficit fiscal y comercial estadounidense con la deuda pública. Pero vean cómo ven una trayectoria que se pasa al 2008, de un clúster que está del lado derecho, se pasa al 2008 y se aleja. Eso es la ruptura, la coyuntura, que deja de ser coyuntura y se vuelve un problema estructural, es en el 2008, porque tenemos altos ratios de déficit con altísimos ratios de deuda.
de tal manera que por cada punto porcentual de déficit fiscal y exterior aumenta la deuda en 3.82%. De ahí se puede comprender que la política de Estados Unidos no sea en realidad dirigida a tener un efecto personal sobre los países emergentes, o sea, está dirigida a reestructurar su economía. Y esto nos da lugar a que esta relación positiva, bueno, haciendo una regresión que no la voy a exponer aquí, pero es muy comprensible, que hay una relación estadísticamente significativa y positiva entre el déficit y la deuda, aunque en términos de que expliquen la variación de la relación es un indicador moderado, aproximadamente 43%. Pero esta situación que ya observamos, ¿no? Ahí se ven dos clústeres, 2008 la crisis, a llegar a ratios muy importantes, en el 2008 mayores déficit sobre PIB de 10%, 2013-19 mayor a 75%, hablamos de deuda federal. Entonces, ya que vemos que esto es un problema para Estados Unidos, ¿cuál es la narrativa de los teóricos? La siguiente, por favor. Primero me gustaría, sí, retomar la siguiente, por favor, a Hamilton. La verdad es el gran federalista, fue Estados Unidos, es la primera nación que federalizó su deuda pública. Y Hamilton lo que dijo en 1793 es que Estados Unidos debe de garantizar la fe pública de todo aquel a que se le deba, o sea, va a garantizar que se le va a pagar. En este sentido, en esta, que sí es coyuntura del mega, tienen estos padres de la nación reestructurando los fundamentos bajo los que se erigió Estados Unidos. Y en este sentido, dicen, reconocemos que hay ciertos teóricos que en el siglo XX estaban muy determinados en que el aumento de la deuda pública era contraproducente para el crecimiento. Fueron teóricos principalmente ligados al FMI. Hoy en día hay una estructura más heterodoxa que habla sobre el mito del déficit, particularmente para las economías como Estados Unidos que tienen soberanía monetaria. Y la deuda puede contribuir a su crecimiento. Entonces, deja de ser la preocupación para la teoría el ratio PIB y se empiezan a preocupar por el costo de la deuda. Por eso la administración de los pasivos, cómo está estructurada, comienza a ser muy importante. Cuando se dicen, bueno, aquí hay que centrarnos en la sostenibilidad de la deuda, dice Blanchard, y su relación con la tasa de interés. Y en esta estructura heterodoxa que va avanzando en la academia y en la vida pública, tenemos otro teórico, Oldhoff, que dice, los economistas hablaban de que nos enfrentamos como agentes a hacer una decisión bajo una restricción presupuestal y ahora hay que tomar una decisión bajo el riesgo. La siguiente, por favor. En este sentido, Estados Unidos y sus teóricos, como Eisengren, están evaluando el riesgo del crecimiento de esa deuda e incluso dicen, la Reserva Federal tiene que tener cuidado, porque hay una sensación de que hay un riesgo endógeno. La Reserva Federal puede estar produciendo ese imaginario de que van bien al mantener controlada la tasa de interés y en realidad está generando un problema a largo plazo. En este sentido, otro teórico, Grenholm, dice, bueno, hay que ver realmente cómo estamos suavizando la carga fiscal. Y el problema de Estados Unidos versus, por ejemplo, el escenario de Europa, es que tiene bajos ingresos fiscales. Y otro teórico como Hamilton, no Hamilton, el creador del federalismo, sino Hamilton y Chris McCurtin, pues habla efectivamente de que el crecimiento de la deuda debe de estar correspondido con un crecimiento del Producto Interno Bruto. Y finalmente hay una polarización en la discusión, que es la que estamos viendo como autor, que dice lo que está pasando en Estados Unidos es que se están
polarizando los discursos. Las agendas progresistas con las agendas de derecha, donde los republicanos incluso penalizan más el crecimiento de esta deuda. De tal manera que finalizamos con esas estrategias que va a tener Estados Unidos de tener que pagar unos intereses muy altos sobre esta deuda, que se estiman 952,000 millones de dólares. Y en este sentido lo que nos interesa no es un asunto más allá de ideologías, sino la deuda pública de Estados Unidos tiene que ver con la renegociación del TMEC en el 2026, porque Estados Unidos está administrando su deuda, porque hay un costo sobre ese financiamiento, porque tiene prioridades fiscales y porque tiene presiones presupuestarias. Y la siguiente, por favor. Gracias, bueno, por su atención, y ese es un planteamiento que dejo. Muchas gracias, doctora Echenique. Bueno, a continuación, nuestro último ponente, Carlos Naihim Mejía. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestro en Gobierno y Desarrollo Regional y licenciado en Administración. Es profesor en el Instituto de Ciencias Económicas y Administrativas. Fue distinguido como socio Paul Harris por Rotary International y participó en el Governors Program de The Washington Center. Su investigación incluye desarrollo económico regional, capital social, políticas públicas e innovación tecnológica. El día de hoy nos presenta con el título Optimización del binomio inversión extranjera directa, crédito para pymes en el marco del TMEC, respuestas al neoproteccionismo y nearshoring. Adelante, Carlos. Gracias, doctora. Pues muy buenas tardes a todas, a todos. Quiero más o menos hacer una escenografía de lo que hoy vive, sobre todo Estados Unidos de Norteamérica, que es nuestro principal vecino, ¿no? Pero a nivel global, cómo se está moviendo, ¿no? Este tema de las pymes y sobre todo en el marco de este gran foro, ¿no? De neoproteccionismo y las oportunidades como México tenemos en el nearshoring, en el TMEC, abordando también el punto del Plan México, ¿no? Bueno, ya nos explicaba la doctora que me antecedió, ¿no? Este tema importante de la deuda de Estados Unidos, que tiene un peso grandísimo en las decisiones de todo el mundo, ¿no? Pero nosotros como sus vecinos al tener este tratado de libre comercio ya desde el año 94, pues nos afecta más, ¿no? Entonces, ¿qué vimos, no? Si lo vemos del neoproteccionismo y lo que comenzábamos a ver cuando Trump comienza su mandato, es el tema de que él quería fortalecer a las pymes estadounidenses, ¿no? Con trabajadores americanos y generar, pues, mayores impuestos a través de estas pymes. ¿Qué sucedió en la realidad? Ya prácticamente 6 meses de que entra Donald Trump, pues que su única herramienta, que son los aranceles, ¿no? Pues no es tanto para fortalecer pues este engranaje del mercado de trabajo interno, ¿no? Lo que vemos es que el mundo, ¿no? Se acostumbró tanto a ser el principal productor de Estados Unidos, y Estados Unidos se acostumbró tanto al ser el consumidor mayor del mundo, que pues cualquier cambio de modelo es prácticamente imposible. ¿Qué sí le ha servido a Trump? Pues que estas políticas de nuevos aranceles pues le sirven como un punto de negociación, ¿no? Y lo hemos visto ante el Reino Unido, ¿no? Con el 0% ante el acero, ¿no? Lo hemos visto cómo ha reducido los porcentajes de aranceles que en un principio marcaba para China hasta el 225% se habló, quedando en un 10%, ¿no? Con México y Canadá prácticamente nada. ¿Por qué? Porque su
objetivo principal que estamos viendo es que quiere reducir su deuda, como le comentaba la doctora, ¿no? Entonces, que hemos visto pues una reducción del dólar para pagar estos bonos, ¿no? Que generalmente son o fueron en mayo y otra parte en junio, ¿no? Reducir ese déficit, ¿no? Esperando que su Banco Central pues baje la tasa de interés, ¿no? Pero bueno, lo está logrando de alguna manera. Ahora, ¿qué viene para México? Pasamos a la siguiente, por favor, ¿no? ¿Y cómo podemos aprovechar eso? La anterior, perdón. Bueno, México, ¿no? Siempre estamos en un dilema, pero tenemos que decir qué son las pymes mexicanas, ¿no? Y cómo impacta en la economía nacional. Bueno, realmente las pymes son la columna vertebral de México, ¿no? Hoy representan el 76% del empleo formal, ¿no? Y un 55% del Producto Interno Bruto, ¿no? Aportado principalmente de estas pymes. Estamos hablando de las pymes formales, ¿no? Obviamente hay una informalidad grandísima que en términos económicos, ¿no? Podríamos hablar que pudiera superar hasta 2 veces la economía informal, pero eso es más un flujo de efectivo. Pero en sí la cuestión fiscal, ¿no? Y la cuestión de trabajo formal, pues las pymes mexicanas son las que lo representan. Ojo, estamos hablando de pymes, pequeñas y medianas empresas, ¿no? No de las grandes empresas, ni tampoco de las microempresas, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ante este escenario, y como lo expliqué hace un rato, la siguiente, por favor. Ya no hablamos, ¿no? Del modelo de sustitución de importación, ¿no? Ya no hablamos que ese modelo pues nos va a dejar, como lo comentaba el doctor, pues realmente lo que nos dejó en los años 70, 80, ¿no? Hoy hemos pasado a un nuevo concepto, que es el nearshoring, ¿no? Que, como su nombre lo dice, pues es estar cerca de donde se consume. ¿Por qué? Porque las grandes economías como China, como algunos países de Europa, pues han aprovechado esto más que nosotros. Y entonces, los mexicanos, ¿no? Realmente tenemos un obstáculo ahí. ¿Cuál es? Que realmente la inversión extranjera directa la han aprovechado inversionistas de otros lados, ¿no? Es decir, los chinos, españoles, alemanes, que generalmente brasileños, ¿no? Son los que generan estas medianas empresas, ¿no? Yo vengo de un estado, Hidalgo, ¿no? Ahí tenemos Ciudad Sagún, donde tenemos básicamente 6 de las medianas empresas más grandes del país, incluyendo Bombardier, CFK, Greenbrier, ¿no? Mucho en la cuestión de ferrocarriles, automóviles, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos viendo ahí de la dinámica? Es que se quedaron ahí, es decir, como una cuestión de manufactura básica, ¿no? Pero no obstante, el Bajío y la parte del norte del país pues están moviendo a las industrias pues de los microconductores, a la industria aeronáutica, a la industria aeroespacial. Muy poco, pero están yendo hacia allá. Entonces, obviamente el tema de aprovechar el nearshoring pues es muy complicado para las empresas, sobre todo porque no tienen acceso a financiamiento, ¿no? No hay un marco regulatorio real que apoye directamente a las empresas, sobre todo a nivel local. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos un país con 2 realidades distintas, ¿no? Financieras. Por un lado, todas las empresas del noreste pues pueden acceder básicamente hasta un 45%, ¿no? De estas empresas acceden a créditos constantes, a créditos baratos, a créditos que no tienen nada que ver con las políticas nacionales que se ven en el sureste, ¿no? Y aquí en el sureste, pues sur-sureste, pues tenemos prácticamente hasta el 25% de las empresas que pueden acceder. Es decir, que en el noreste pues se nos quedan básicamente más del 55%, ¿no? Sin acceso al crédito directo, donde cabe resaltar pues su principal especialización sí es la manufactura. ¿Por qué? Porque están cerca del país que consume, ¿no? Y del sur-sureste que también pueden tener acceso a manufactura para el consumo de este país, pues no lo tienen. La siguiente, por favor. Entonces, generamos, ¿no? Un análisis econométrico que realmente fue una regresión lineal, ¿no? Donde pudimos ver si existía bueno, nuestro objetivo era observar si existía
pues algún tipo de vínculo, ¿no?, entre el tema del impulso al crédito a través impulsar estas empresas, ¿no?, impulsar la manufactura a través del impulso al crédito, ¿no? ¿Qué resultó? Que más del 1% en inversión extranjera directa, pues sí incrementa, ¿no?, el crédito local en básicamente 0.45, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos concluir que la llegada de inversión extranjera robustece el sistema financiero y genera más confianza para prestar, ¿no? Y también el crédito pues atrae más inversión extranjera directa, ¿no? Un mejor acceso al crédito. Puede atraer hasta 0.38% más de inversión extranjera directa. La siguiente, por favor, ¿no? Entonces, con este marco directo que hemos comentado, donde parece ser que la política de Estados Unidos no está para poder generar más empresas allá, ¿no?, sino poder aprovechar esto del nearshoring en su máxima expresión, sobre todo con México y Canadá, pues planteamos unas rutas de acción, ¿no?, para poder atraer la inversión, pero la atracción de inversión correcta, ¿no? Es decir, no se trata de atraer solamente inversión de capital, sino de atraer inversión extranjera que genere valor duradero, ¿no? Obviamente en el Plan México, o la primera parte del Plan México, ¿no?, hemos visto que carece de estos incentivos que pudieran ser condicionados sobre todo a la cuestión de transferencia tecnológica, que es donde creemos que México puede vincularse directamente, ¿no? Entonces, tres sectores que desde el año 80, ¿no?, hasta la fecha, pues no han tenido mayor participación y que están creciendo, y la perspectiva es que van a crecer mucho más, ¿no? La electromovilidad, ¿no?, fomentar cadenas de suministros para vehículos eléctricos, semiconductores, integrar a México en el diseño y manufacturas en chips, y la aeroespacial, ¿no?, consolidar los clústeres y aumentar el contenido nacional. Y sobre todo democratizar este acceso al capital, porque pues es lo que genera, ¿no? Entonces, hoy el Plan México, ¿no?, sí prevé que el Banco de México irá bajando la tasa de interés, sin embargo no lo está haciendo con la rapidez que se requiere y con la rapidez que requerimos para aprovecharlo. ¿Por qué? Porque también si lo vemos desde el ámbito político, allá en Estados Unidos, pues el presidente de la FED, ¿no?, que simpatiza con los demócratas y que es un férreo, un contra de Trump, ¿no?, se ve difícil que vaya a bajar sus tasas de interés, ¿no? Tiene las tasas de interés más altas que hemos visto en los últimos años, las está manteniendo, y es probable que este año no baje ni un solo punto, ¿no? Eso que pasa, pues que probablemente otros países, ¿no?, que se están deteniendo por la cuestión de arancelaria ahorita de Trump, ¿no?, pero México no lo está aprovechando, Canadá tampoco lo está aprovechando, ¿no? Pero en ese sentido podemos aprovechar bajando un poco más la tasa de interés y generando, ¿no?, que estas MIPYMES se puedan especializar en estos sectores. Entonces, ¿qué proponemos? Simplificar trámites, como siempre se ha dicho, ¿no?, ampliar garantías, y sobre todo impulsar más las fintech, ¿no? Colombia, Brasil, son los que nos están ganando en esto de la democratización de capital de las fintech, ¿no? Ellos aproximadamente están regulando y están autorizando cerca de 16 fintech cada año, ¿no? Nosotros estamos regulando y autorizando 4 fintech al año. Lo cual pues difícilmente se puede hacer, ¿no? Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, en Hidalgo, ¿no?, les comentaba, tenemos Ciudad Sagún, hay ciudades, ¿no?, o municipios muy aledaños que se vuelven, o bien su mayor trabajo y especialización es poder pintar, ¿no?, poder hacer los trabajos pequeños que requieren las ferroviarias, que requieren las empresas de automóviles. Son personas que trabajan desde su garage, ¿no?, familias enteras, y también la cuestión textil. En ese sentido, ¿no?, desde hace 6 años o un poco más, ¿no?, estamos hablando prácticamente desde Enrique Peña Nieto, ¿no?, desde el 2016 más o menos, no tienen un acceso al crédito fuerte, ¿no? Y eso ha generado que la empleabilidad baje.
Entonces, en ese sentido, ¿no?, las fintech están siendo uno de los recursos más importantes de estas personas. ¿Por qué? Porque se puede garantizar por otros medios, ¿no? Se puede hacer más rápida esa extensión de capital, ¿no? Y también algo que vemos que carece un poco el Plan México, ¿no?, es esto del enfoque regional. ¿Por qué? Porque si bien, como siempre, se le está dando valor al potencial del noroeste, el potencial del sur, sureste, ¿no?, o el mismo centro, pues está siendo de lado. Entonces creemos que pudiera ser una parte importante tener esto. Ahora, construir una economía resiliente, ¿no? Obviamente Estados Unidos tenemos esas fortalezas, tenemos esta política que ya mostró Trump, que difícilmente va a cambiar, ¿no? Pero también diversificar con los socios comerciales, sobre todo con la Unión Europea y la región Asia-Pacífico, que si bien tenemos tratados comerciales con ellos, difícilmente hemos hecho las políticas públicas a nivel local para poder aprovechar. Y bueno, con ello fortalecer el TEMEC, que propiamente pues se ve a nivel región, ¿no? Es decir, Canadá, Estados Unidos y México tienen que formar pues ese tridente que políticamente se ve complejo, pero que les hace falta a los tres. Y bueno, ¿no? Ya para terminar, quiero poner en la pantalla, ¿no?, el concepto, estos casos de éxito, ¿no?, cuando la sinergia entre inversión extranjera directa y la cuestión de financiamiento se ven directas, ¿no? Por ejemplo, el clúster aeroespacial del Bajío, ¿no?, que está fortaleciendo muchísimo, que está generando mucho empleo, ¿no?, y que está aprovechando no solamente con Estados Unidos, sino con todo el mundo. Y la otra, el financiamiento fintech automotriz, que principalmente lo hace una diputada, la presidenta de esa fintech, que ya se va a volver banco, ¿no?, Finsus, que empezó financiando pues camiones, combis, ¿no? Pero hoy por hoy estamos viendo que está financiando a estas pequeñas empresas que le trabajan, ¿no?, en San Luis Potosí, Aguascalientes, en la parte de Sonora, ¿no?, a estos pequeños trabajos que les comento que hay que trabajar con las empresas. Y con eso yo termino, les agradezco mucho su atención. Bueno, muchas gracias a nuestros ponentes por sus contribuciones. A continuación habrá un espacio para unas 2 o 3 preguntas. Por favor, decir su nombre y a quién va dirigida la pregunta. Adelante. Mi pregunta va dirigida al doctor Vargas, nomás para puntualizar lo que comentó en cuestión de las cadenas comerciales como Walmart, Comercial Mexicana, que es Soriana. Todas estas cadenas, pues más que nada, las ganancias que obtienen son de los financiamientos de sus proveedores de acreedores, porque todo lo que reciben o todo lo que está puesto en exhibición, ¿verdad?, pues todo es a crédito. Y le pagan a sus proveedores a 90 días y ganan porque dicen, ¿sabes qué? Te pagan 90 días y si quieres que te pague, quieres un adelanto, te meto factoraje, ¿no? El punto de estas cosas, el ISR que pagan estas empresas es muy pequeño, el análisis que hizo es muy real. Ahí debe ser más hincapié. Las pymes son parte importante en la economía de México. El Plan México debe de aprender de las cadenas comerciales y es que les vamos a hablar sobre esta opción. Entonces, pues yo sí reitero la propuesta que usted hace, que sí se debe hacer más hincapié en lo que pagan y Cierto. A mí me parece que es sumamente correcta la observación. Una forma en cómo se financian las grandes cadenas es a través de sus proveedores, ¿sí? 20, 30, 90 días. Bueno, eso implica en el mercado de dinero muchos intereses. Entonces es un traslado de recursos a las empresas. Y eso lo conocemos en economía como el poder de mercado de los oligopolios. Cierto, muy cierto. Muy cierto. Sí, adelante. Sí. Hola, ¿qué tal? Isaac Sánchez, de la Universidad de Ciudad Juárez. Felicitarlos a los 4, muy atractivas las presentaciones. Y bueno, tengo preguntas para el doctor Gustavo, una en particular, porque si habría una estimación en puntos porcentuales de cuánto mejoraría la recaudación de grabar esos 4 casos que
presentó ese asunto, y la otra para el doctor Perrotini. Ocupamos dinero para las acciones del Plan México, entonces por ahí hay algunos textos publicados en revistas científicas sobre uso de reservas internacionales, y por su presentación entendí que no es necesario un régimen de tipo de cambio flexible a acumular tanto. Entonces, ¿cómo se podrían utilizar? O sea, hay una oportunidad para usarlas en acciones del Plan México. Y la otra, decía que la presentación que con la política monetaria aquí es procíclica. Y entonces creo, si ve como una forma viable de cambiar esto, y meter un segundo objetivo del Banco de México que nos permita entregar esa ruta, trayectoria de ruta que tiene la política monetaria, y cuál es la viabilidad de que esto ocurra. Eso sería todo. Sí, okay. Bueno, sí, estamos trabajando sobre el cálculo, son miles de millones de pesos, ¿sí? No es despreciable para nada. Ahorita sí tenía la tabla, pero ahorita en este momento ya la vamos a pasar. Luego, si tú gustas, podemos platicarlo, pero sí, se trata de miles de millones de pesos, claro. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias, Isaac. Pregunta muy inteligente, muy pertinente. Seré muy breve, a reserva de que podamos seguir conversando al margen de la conferencia. Sobre el uso alternativo de las reservas internacionales, bueno, efectivamente, si tuviéramos un régimen de tipo de cambio flexible, no habría necesidad de acumular reservas internacionales. ¿Pero por qué las acumulamos? Porque no funciona el régimen de tipo de cambio flexible para absorber los choques exógenos. Entonces necesitamos otro instrumento, la acumulación de reservas internacionales, ¿no? Ahora bien, si pudiéramos, esa es una crítica que se ha hecho, podríamos emplear las reservas internacionales en mejores usos, mejores propósitos. Sí, yo creo que es una forma ineficiente de usar reservas internacionales para defender una paridad cambiaria, dejando de considerar que hay otros factores que explican por qué tenemos esta asimetría. Si simplemente creemos que con las reservas internacionales vamos a defender la paridad cambiaria, es bastante ingenuo como política, porque no es suficiente. Pero si decimos, bueno, vamos a usar esas reservas para otros propósitos, la verdad es que no estaría mal, seguramente sería un uso más eficiente en lugar de dedicarlo al tipo de cambio, pero tampoco sería la panacea para la economía mexicana. Yo estaría a favor de que se usaran de manera diferente las reservas, pero no va a ser la solución que necesita el país, ¿no? Y luego había un segundo aspecto, ¿verdad?, que tiene que ver con la parte de lo que ya no presenté. Miren, el límite de la tasa de interés en México, el límite mínimo es 3.5%. En Estados Unidos es 0%. Si consideramos que la meta de inflación del Banco de México es 3%, entonces si descontamos al 3.5% de la tasa de interés, el 3% de la inflación, nos queda un margen. O sea, sí habría un margen para hacer política fiscal, evidentemente. Los propios datos de la economía nos dicen que existe un margen para no seguir haciendo austeridad fiscal, ¿no? Y que creo que, aunque es pequeño el margen, 0.5, pero sería mucho mejor que lo que tenemos ahora. Y creo las presentaciones que hoy nos hicieron, yo aprendí mucho, les agradezco mucho a mis colegas que estuvieron aquí en la mesa, porque aprendí mucho. Me parece que dan pista hacia dónde deberíamos de ir. A mí me parece que el problema es mucho más complejo, porque esto tiene que ver con lo siguiente. Necesitamos, es que es la economía mundial la que tendría que actuar. O sea, un país solito no va a vencer esta inercia que hay en la economía mundial, ¿no? Se requiere, sin duda alguna, una reforma del sistema monetario internacional. Porque, por ejemplo, ¿qué podría hacer México como país? Yo creo que una medida que es crucial para que efectivamente pudiéramos aspirar a que, dejando intacto el resto del modelo económico, pudiéramos tener mejor suerte, es que se introdujera un instrumento, por ejemplo, de control de capitales, ¿no? O sea, una razón por la cual no tenemos muchos grados de libertad, ni en política monetaria ni en política fiscal, es porque tenemos una liberalización financiera, que tiene mucho que ver con lo que Jimena nos expuso, ¿verdad?, muy inteligentemente. Entonces, pero la pregunta es si de manera individual, aislada, un país, México o quien sea, puede introducir una política de control de capitales
sin exponerse a otro tipo de externalidades negativas, ¿no? Esto ya fue llamada la atención desde los años 70 por James Tobin, de que hacía falta una reforma financiera internacional y que esto tendría que ver precisamente con el control de los capitales. Entonces, los países que tienen control de capital son precisamente los que tienen mayores grados de libertad en política monetaria y política fiscal. Esa sería una medida que creo que cambiaría mucho las cosas y que sería mucho mejor que usar de manera distinta las reservas internacionales. Pero hay mucho que discutir. Gracias. Gracias. Adelante. No, él fue el primero, discúlpame, levantó la mano el primero. Gracias. Gracias. Mi nombre es Ernesto Domínguez, soy ahora en el CIDE, anteriormente de la UAP, y tengo 3 preguntas muy concretas con respecto a la presentación del doctor Perrotini. Específicamente, en prácticamente todos los estudios se presenta la balanza comercial. Sin embargo, están las remesas y la deuda en una pequeña escala, pero sobre todo las remesas juegan un papel fundamental en el flujo financiero externo, y durante 25 años hay una balanza comercial negativa, pero sin embargo es positiva la cuenta corriente por las remesas. Entonces, ¿cómo entraría entonces las remesas? Y creo que pudiera ser una respuesta a de dónde vienen las grandes cantidades de divisas que acumula el banco, ¿no? ¿Cómo entrarían en el modelo que usted propone? Y para el profesor Gustavo, para la profesora Jimena Valentina, sí, hay una cuestión. Cuando uno se sienta con los inversionistas internacionales, por ejemplo, los fondos soberanos y demás, realmente no se fijan mucho en las tasas de interés y sobre todo de países del sur, ¿no? No se fijan tanto en las tasas de interés de los activos del tesoro que emite el Tesoro de Estados Unidos, los famosos T-bills, T-notes y T-bonds. Realmente lo que son reservas de valor. Entonces, por eso las tasas son tan bajas. Hay veces que la inflación se lleva la ganancia de los activos, pero son una reserva de valor fuera de sus propias economías. Entonces, realmente no sería esto un problema a la hora de interpretar, como está haciendo, por ejemplo, Elon Musk, que dice no, que la deuda es muy grande y demás, pero realmente la deuda está siendo financiada desde el resto de los países. Y eso es lo que le ha permitido sobrevivir tanto tiempo con un nivel de deuda tan grande a Estados Unidos, y va a seguir por un buen tiempo hasta que no haya una solución, porque constituyen estos activos la reserva de valor. No sé si este punto de vista, si está de acuerdo con él. Y por último, al profesor Naim, que cuando uno hace los estudios de factibilidad y avalúo de los 3 sectores que usted propone, realmente lo más difícil es, uno, es intensivo en capital e intensivo en capital humano. Y como todo estudio de factibilidad, cuando uno hace, que se lo presenta a la Junta de Accionistas, tiene que presentar qué es lo que pone en la tasa de descuento, los diferentes riesgos, ¿no es verdad? Y uno de los riesgos más grandes es la competencia externa. Quiere decir, si tienes salarios afuera más grandes, se te van los trabajadores. Quiere decir, no eres atractivo por muy bien que funcione la economía en tu país. O los capitales, para uno prestar dinero, necesita tener tasas de riesgo bajas. Y todas estas fintech que usted mencionaba tienen un problema, y es que no lo veo en casi ningún estudio, y pocas veces se menciona, y es que todas las fintech tienen detrás a un banco tradicional. Todas. Nubank tiene a Goldman Sachs y American Bank of America. Entonces, realmente no es más que una nueva cara de la banca tradicional. Entonces, va a exigir los niveles de riesgo, los niveles de aceptación, y bueno, lo vemos en las tasas que le cobran. Una tasa del 109%, como cobra Nubank, es excesiva. Entonces, sería interesante, ¿no?, que nos mencionara cómo se atraería ese tipo de cosas. Desde el punto de vista del empresario que se va, por ejemplo, de la fintech en Hidalgo, en Ciudad Sagún, ¿cómo se prestaría dinero a las MIPYMES con estas tasas de riesgo tan grandes? Que sea competitiva para llevar a cabo una inversión en capital de activos fijos. Porque ese es el problema, los activos fijos, no los activos de inversión. Gracias. Gracias. Por favor, ¿podrías pasarle el micrófono a la compañera? Muy breve, compañera, por favor. Sí, gracias.
Nada más como complemento a la participación del doctor Gustavo, creo que hay una importancia en lo que es el plan maestro en materia fiscal. Hubo un comunicado a principios de enero de este año y va enfocado a la contribución del Servicio de Administración Tributaria en cuanto a que se recaude para este año 5.3 billones de pesos, sin que se creen ni que se aumenten los impuestos. Y creo que esa importancia va enfocada al incremento de los créditos fiscales de las grandes empresas, como usted comentaba. Tenemos el caso de Electra, para no decir nombres, y este plan maestro tiene 3 ejes. Los 3 ejes van enfocados a lo que es el acompañamiento al contribuyente cumplido y a la evasión fiscal evasión fiscal y también combate al contrabando. Nada más. Gracias. Okay, muchas gracias por el comentario. Es completamente verdadero. Sí, ok. Tienen 1 minuto y medio, por favor, por cuestiones de tiempo. Jimena, si gustas empezar. Sí, bueno, definitivamente coincido con que es una reserva de valor, ¿no?, para los fondos soberanos, y eso se ve en la estructura, en la composición de la deuda. Y quiero aprovechar este minuto y medio para y tu pregunta. Hace menos de un mes había un debate entre la Reserva Federal y Donald Trump sobre la tasa de interés, y Donald Trump decía bajen la tasa, y la Reserva Federal le dijo no vamos a bajar la tasa. A veces se piensa que el mandatario no tiene idea de economía, pero el 19% de la estructura está en bills. Esos bills son valores en descuento. Entonces imagínense un ratio donde un precio depende de ese ratio y en el denominador está la tasa de interés. Si baja la tasa, el precio de ese valor aumenta. ¿Están de acuerdo? Porque bajó el denominador y aumenta. La Reserva Federal le decía, no puedo bajar la tasa porque aumenta el precio, y la diferencia entre un T-bill de 100 y lo que lo venda 95 no lo hace atractivo, porque lo que hace atractivo al T-bill es que se venda con mucho descuento, porque a ti te cuesta $70 y te van a dar 100. Entonces, por eso Donald Trump no estaba tan equivocado, porque decía, solo es el 14% de deuda que tienes ahí, el 19%. Pero la Reserva Federal, aún así, preservó el valor del ese 19% y prefirió eso a bajar la tasa y dar un incentivo al plan de reindustrialización del mandatario. Y lo otro, pues tiene razón, las notas y los bonos, las notas son tasa fija, los bonos también. Entonces, por eso es sorprendente cómo aduce el mandatario que es un gran problema la deuda, porque está en 120, pero tiene una estructura casi perfecta en términos de flujos de efectivo y en el largo plazo de costo de financiamiento. Por lo tanto, es un problema geopolítico. La presión que está haciendo el mandatario con esos indicadores es para el riesgo, porque me quisiera cerrar la presentación, ya pasó la ortodoxia donde nos enfrentamos como agentes a restricciones presupuestales, nos enfrentamos a un espacio de riesgo, y es ahí donde hace la ganancia hoy en día el capital. Gracias, Ignacio. Muchas gracias. Seré muy breve. Gracias, Ernesto, por la pregunta y el planteamiento. Es interesante. Sí, es cierto. Si computamos las remesas, pues tenemos acumulación de reservas internacionales, ¿no? Ahora, ¿cuál es el lado que no es muy bueno de eso? Digamos, si en primer lugar ya es digamos que es una anomalía que estemos acumulando reservas internacionales para defender una paridad cambiaria, cuando que el problema de la estabilidad del tipo de cambio no depende de si tenemos o no reservas internacionales, sino es un peso problem, ¿verdad?, por razones distintas. O sea, hay un problema de simetría, ¿no?, monetaria. Segundo, hacer depender la acumulación de reservas internacionales de las remesas sería como poner la iglesia en manos de Lutero. ¿Por qué? Porque significaría, ¿verdad?, tener como fuente de acumulación de reservas algo muy inestable, muy volátil. Sería depender del mercado de trabajo de Estados Unidos para nosotros acumular reservas internacionales.
que no hay un modelo más inteligente de si queremos acumular reservas internacionales. Es más, que no hay un modelo más inteligente que el de acumular reservas internacionales. Sí, para eso se requiere de una vez ir a la causa causans del problema, que es la asimetría monetaria internacional, y que es algo que no quiere discutir Estados Unidos, precisamente por lo que nos expuso muy bien Jimena. El problema de la deuda de Estados Unidos pasa por ahí, la hegemonía monetaria de los Estados Unidos, ¿no? Entonces es muy cómodo emitir deuda en tu propia moneda. Gracias. Gracias. Carlos. Muy bien, gracias. Muy buena tu aseveración. Yo pondría dos temas, ¿no? Uno son estas fintech que directamente se han ido, podríamos decirlo, al lado oscuro, ¿no?, de los bancos directamente, por dos cuestiones. Una, los bancos están planteándose, y ha sido de 5 años a la fecha, bueno, después de la pandemia, cómo disminuir costos directos, ¿no?, fijos totalmente. Entonces, en ese sentido, por eso están muchos apoyando a las fintech. Pero en el caso de Hidalgo, específicamente el caso que yo conozco es el de Finsus, donde el costo promedio es del 19% al año de financiamiento para los pequeños productores, ¿no? Están haciendo como Yo Te Presto, otra fintech, ¿no?, directamente, que está prestando hasta 13% anual. Entonces yo veo más los modelos de fintech que tienen que irse expandiendo, como los modelos chinos o los modelos americanos, directamente al crowdfunding y directamente abasteciéndose de recursos de empresas como Sequoia Capital, ¿no?, es decir, de ángeles inversionistas que no sean necesariamente bancos, pero los bancos van a entrar a las fintechs, o ya están entrando, ¿no? Sin embargo, siempre las fintechs tendrán esa cuestión de movilidad, ¿no? Ahora, ¿cómo afrontar este tema de no de irse a estos costos fijos, o sobre todo la cuestión de tasas que nos pueden dar estos tipos de sectores que comenté, ¿no? Bueno, en un primer orden de ideas, el directo es la programación, ¿no? Cómo un emprendedor puede directamente de su casa programar para la cuestión de electromovilidad, cómo puede programar directamente, hacer no-code para la cuestión del tema de aeronáutica, o directamente para programar chips, que eso es la primera, ¿no? Y en segunda, pues ya la producción directamente en masa, que probablemente en unos 15 años ya lo estemos viendo, ¿no? Pero será a partir de pequeños productores. No sé si con eso más o menos puede responder. Pues muchas gracias. Me voy a permitir otorgarles su constancia de participación. Si por favor se ponen de pie. Okay. Ignacio Perrotini. Muchas gracias. Gustavo Vargas Sánchez. Jimena Valentina Echenique. Carlos Jan Mejía. Gracias. Gracias, pues con esto concluimos la mesa 12. A nombre de los organizadores, muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Gracias a ti. Está muy interesante. Sí, no, lo que planteaste. Que presenté trabajo ahí con ustedes. Sí, efectivamente, es la ponencia que